El tema de esta tarde es: sean diferentes. Sean diferentes. Hemos abordado un pasaje que se le conoce comúnmente como el Sermón del Monte, que abarcan 2 capítulos, el 5, el 6 y el 7, y donde Jesús habla con sus discípulos. Mucha gente lo sigue, lo registra el versículo 1 y 2. Es una multitud que está detrás de él, pero él se enfoca en particular con sus discípulos y comienza a hablarles acerca del reino, y les habla de muchas cosas, entre ellas el tema de la felicidad. Y esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a abordar un tema tan importante, que es el tema de la felicidad desde la perspectiva de Dios. La palabra felicidad, makarios, del griego, que significa dichoso y feliz. Y el pasaje que hemos leído inicia de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte. Es una escena impactante. La gente seguía a Jesús por diferentes razones. El día de hoy no es diferente. Mucha gente se hace llamar cristiana, de todas las esferas de la sociedad. Se relacionan a veces con el cristianismo. Y en el tiempo de Jesús dice que mucha gente lo seguía, y subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Esto es muy importante. Jesús está enfocado en que tengan una enseñanza los seguidores de él. ¿Cuántos seguimos a Jesús? Creo que todos lo seguimos en este lugar. Y dice: y abriendo su boca les enseñaba. Y esto es algo importante. Siempre tenemos algo que aprender de parte de Dios. Jesús estaba interesado en que sus seguidores, los discípulos, aprendieran del maestro cosas importantes. Y en esta tarde vamos a ver el tema de la felicidad. Y comienza a hablarle y les dice: bienaventurados, dichosos, felices, les dice en el versículo 3, y hace referencia a los pobres en espíritu. Pero antes de abordar el tema de pobreza espiritual, vamos a ver un poco acerca del tema de la felicidad. Y voy a pedirles que busquen conmigo primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 27. Uno de los hombres en la Biblia, que registra la Biblia, que tuvo el interés de buscar la felicidad, fue Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 27. Salomón fue el hijo del rey David, todos lo sabemos. Cuando él va a gobernar, él le pide a Dios sabiduría. Dios le agrada que el hombre le pida sabiduría, pero también le da riquezas. Salomón, con todo lo que él tenía y poseía, él tuvo el interés de encontrar la felicidad. Y yo creo que en la actualidad todos los seres humanos buscan la forma de ser felices. Los solteros quieren casarse porque piensan que casados serán felices. Llegan al matrimonio y se dan cuenta que no es lo que ellos pensaban, que la persona que decían que llenaría sus vidas, pues simplemente no llenó las expectativas, porque todos tenemos defectos y virtudes. ¿Es así? Los que están estudiando quieren una carrera. Cuando tienen el trabajo se dan cuenta que no era lo que ellos querían, etcétera. Todos los seres humanos buscan la felicidad de alguna forma. Es algo que los inquieta todo el tiempo. Salomón tuvo todo. Dice el primer libro de Reyes 10. Vamos a leer desde el 26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Vean lo imponente. Si hablamos de poder militar, lo tenía Salomón. 27. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras. Era tan imponente la riqueza que poseía Israel, Salomón en ese momento, que el oro pareciera como que fueran las piedras con las que hacían cercas. Era tanta que sobraba, abundaba. Y dice el versículo 27, y los cedros como cabrijos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey, y compraba caballos y lienzos. Salomón quería encontrar la felicidad.
La buscó también en el placer, tuvo casi 1000 concubinas y tampoco encontró la felicidad en el sexo. Salomón entonces comió lo que él quería, tuvo lo que él deseaba y nunca encontró la felicidad. Siendo un rey tan imponente, tan sabio, se perdió en esta tierra. Y al final concluyó con las siguientes palabras que encontramos en Eclesiastés capítulo 1, versículos 2 y 3, que le pido que me acompañe a buscarlo, porque tuvo el deseo y el anhelo de ser feliz, pero en ninguna de las cosas materiales la encontró. Y concluyó en Eclesiastés 1, 2 y 3. Vanidad de vanidades. Aquí la palabra vanidad es sin sentido o vaciedad. Sin sentido, dijo el predicador que es Salomón. Vanidad de vanidades. ¿Cuánto? Todo es vanidad. Es decir, la felicidad nunca podrá ser llenada por las cosas materiales o terrenales, porque la felicidad tiene que ver con algo interior e espiritual, hermanos. Repito, la felicidad nunca podrá ser llenada en los hombres teniendo cosas materiales o terrenales, porque la felicidad tiene que ver con un tema interno del hombre y que tiene relación con su creador. Por eso es que la gente, cuando tiene cosas materiales, es la gente más vacía, porque no tiene lo que puede llenar su corazón, que la Biblia dice que es Jesucristo el que puede traer la plena felicidad al corazón del hombre. Y dice el versículo 3: ¿qué provecho? Y pregunta, ¿qué provecho, qué beneficio tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? De lo que hemos almacenado, de lo que hemos logrado realizar hasta el día de hoy, ¿cuánto nos podemos llevar el día que partamos de esta tierra? Nada. Por eso Salomón dice que todo es vanidad. Pensar que subsanar el tema interno espiritual podremos lograrlo con cosas materiales, eso es vanidad, eso no tiene sentido. Seguirás igual de vacío, te frustrarás cuando pasa el tiempo y te das cuenta que nada de lo que has obtenido te llena realmente. Los que tenemos más de 50 años hemos aprendido a través de la vida que nunca llegaremos a ser ricos por más que trabajemos. ¿Cierto o no? Podemos trabajar de domingo a lunes, desde que amanece hasta que oscurece, y podemos emprender muchas cosas, pero ya aprendimos con los años y con la vida que por mucho que nos esforcemos, nunca llegamos a tener más de lo que Dios quiera que tengamos. Punto. Cuando entendemos eso, entonces tenemos que trabajar lo que Dios nos permita y tenemos que buscar a Dios, porque nada vamos a podernos llevar de esta tierra. Daniel capítulo 5. Continuamos con un poco de introducción. Libro del profeta Daniel, capítulo 5. ¿Ya lo tiene? El tema es Belsasar. Todos lo conocemos o lo hemos leído en algún momento de nuestra vida. Era un rey, gobernaba en el imperio donde se encontraba en ese momento, y era el hombre militarmente más fuerte de su tiempo. Tenía dinero, tenía un gran ejército, tenía un gran poder, tenía una fiesta en ese momento que hizo y trajo a sus allegados para hacerles una fiesta y mostrarles cuánto tenía él. Pensó que era feliz. Y entonces sucede lo que vamos a leer. Versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete, 1000 de sus príncipes, imagínense, era un gran evento, y en presencia de los 1000 bebía vino, es decir, le gustaba el placer. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen, de ellos el rey y sus mujeres y sus concubinas. Belsasar
quiso hacer de algo santo profanarlo. Podemos leer que habla de los vasos que se utilizaban en el santuario, en el templo de Salomón, que a la vista humana eran comunes y corrientes. Pero aquello que se consagra para Dios, hermanos, es santo, por muy sencillo que sea. Y hay que tomarlo con seriedad y con respeto. Este santuario que está aquí arriba puede verse muy noble, pero es el altar de Dios. Y que los que estamos aquí arriba tenemos que hacerlo con mucho temor y reverencia, y no jugar con las cosas de Dios. Belsasar quiso hacerlo, quiso jugar con Dios, y pensó que su poder era tan grande que no había nadie que se lo impidiera. Y dice que tomó las cosas, los vasos que trajeron de Babilonia, de Jerusalén. Versículo 2, 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y concubinas. Quiso ser el centro de atención de la fiesta de Belsasar. Bebieron y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora, fíjese, o sea, está la fiesta, está la música, están bailando, están disfrutando, están gozando. Y en ese momento, cuando está en el punto máximo de la fiesta, sucede algo inesperado para Belsasar. Apareciendo los dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía lo que la mano escribía. Algo sobrenatural de repente acontece en esa fiesta. Quedó perplejo Belsasar. Se le quitó la borrachera. Las piernas le temblaron. Algo sucedió en su interior. Entonces el rey, ¿qué dice? Palideció, claro, le cambió el semblante. Y dice el texto, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas. El poderoso, el rey, de repente las piernas le tiemblan, las rodillas golpea una con la otra, y se da cuenta que por mucho poder y dinero que tenga, cuando llega Dios a tu vida, no hay nada ni nadie que pueda estar por encima de Dios. Esto es fuerte, pero es real. Y dice la Biblia en el 7, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos y caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en mi reino. Lo dejó perplejo esta escena a Belsasar. Quiso saber cuál era la razón y qué significaba eso que estaba pasando en su fiesta. Lo inquietó y dijo el tercero del reino, porque él era el segundo. No podía darle lo que no tenía, pero estaba dispuesto a darle. Y dice que él llamó a Daniel en el versículo 12. Lo trajeron para que pudiera darle la interpretación de lo que estaba viendo en ese momento. Y dice entonces la Biblia que comienzan a buscar a gente que lo traiga para que le puedan interpretar lo que él estaba viendo en ese momento. Versículo 24, para cerrar la introducción. Bueno, vamos a leer del 22 para ver lo que le dice Daniel a Belsasar. Y tú, su hijo Belsasar, nos has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de todo esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida. Fíjese, la vida de todos está en las manos de Dios, el Dios de la Biblia, hermanos. Y Él decide cuándo se corta aquí en la tierra nuestra existencia. Por eso tenemos que darle seriedad a la vida, seriedad a las cosas. Belsasar jugó en la búsqueda de su felicidad, jugó y quiso tentar al Creador.
desafiándolo, y cuyos son todos tus caminos y nunca honraste. Entonces, de su presencia, de Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y todos los medos y a los persas, y dado perdón a los medos y a los persas. Se le acabó la felicidad a Belsasar cuando una voz llegó y le dijo: todo lo que tú eras y has sido dejará de ser, y tu reino será entregado a otro imperio. Cuando él escucha eso, versículo 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercero del Señor del reino. La misma noche, ¿qué pasó? La misma noche, estoy en el 30, la misma noche fue que muerto Belsasar, rey de los caldeos. Hermanos, esta historia, que es real, es estremecedora. Un hombre quería ser feliz, se sentía poderoso y fuerte, acaudalado, con dinero, pero en ese buscar la felicidad terrenalmente, cruzó una línea que es muy delgada, la cual habla de respeto y honor al Creador. No se sabe dónde está esa línea, no sabemos dónde está la línea que divide el amor, la misericordia con la justicia de Dios. Por lo tanto, como no sabemos dónde está, siempre tenemos que caminar con cuidado y con temor y respeto a Dios, para no tentar al Señor. Dice entonces la Biblia que Belsasar murió. Pregunta: ¿pudo conocer la felicidad? No. ¿La quiso buscar a su manera? Sí. Con eso en mente, vamos a ir entonces a Mateo 5, versículo 3. Vamos a ver entonces qué significa ser feliz. Jesús, en ese sentido de enseñarle a sus discípulos, él comienza a hablar lo que se conoce comúnmente como las bienaventuranzas. Ahora, todo en Dios tiene sentido y nunca es un accidente. ¿Por qué inicia el versículo 3 con la primer bienaventuranza y dice: dichosos y felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? Esto como que contrapuntea o se contrapone contra el pensamiento secular. ¿Qué de bueno se puede encontrar con ser pobre material? Podemos preguntar. No tiene sentido decir que es feliz el que es pobre, el que no tiene, el que va limitado, el que va al día. No hay nada de bueno ahí. A nadie le gusta ser pobre. Pero Jesús dice algo diferente. Por eso el tema de la predicación: sean diferentes. Él dice: dichosos y felices los pobres en espíritu. Pero Jesús aquí no habla de la pobreza material, sino que habla de la pobreza y de la necesidad espiritual. Todos nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando somos pobres espirituales, reconocemos que en nuestra vida necesitamos a Dios. Cuando entramos por esta puerta del templo y llegamos a la casa de Dios, y llegamos pensando que le hacemos un favor a Dios con nuestra presencia en este lugar, eso se llama orgullo y soberbia. Todos en este lugar necesitamos de Dios. Y la actitud correcta es reconocer que todos los días mi vida necesita del Creador para existir, para subsistir y para vivir. Cuando nosotros pensamos como Belsasar que tenemos, que hemos logrado, Dios nos puede apagar en cualquier momento nuestra luz y se acabó en esta tierra nuestra historia. Por eso Jesús dice: dichosos y felices aquellos que entienden que la actitud correcta de vivir en esta tierra es con humildad, reconociendo que necesitamos nosotros de Dios. Ellos son felices.
Isaías capítulo 66, versículo 2, habla del tema. Aquí la pobreza que habla el versículo 3 de Mateo 5, insisto, es pobreza espiritual. Dichosos y felices los que son pobres espirituales, reconocen su necesidad. Dice Isaías 66, 2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, hay un pero. Miraré, dice Dios, aquel que es, ¿qué? Pobre y humilde de espíritu. ¿Y qué más? Eso es hermoso. Todos los días Dios nos habla. Dios hoy nos está hablando a través de su palabra. Pero dice Dios que Él se agrada de aquellos que cuando escuchan su palabra tiemblan. ¿Qué significa? Ellos reciben la palabra como que es de Dios y no del hombre. En este momento yo soy el predicador, pero la palabra viene de Dios y es Dios que nos habla. Y dice Dios en este pasaje: pero miraré, es decir, le pondré atención, tendré cuidado de ese hombre, de esa mujer, que la actitud de él es de necesidad espiritual. De necesidad espiritual. En este lugar, en esta iglesia, no hay nadie imperfecto. Todos necesitamos de Dios, incluyendo al pastor. Todos pecamos, todos fallamos y tenemos la gran tarea de corregir y mejorar para vivir una vida que glorifica a Dios. Es importante la actitud con la cual nos conducimos delante de Dios. Y hay que respetarla, hermanos. No porque Dios ocupe de usted y de mí. No, somos bendecidos cuando cambiamos nuestra actitud delante del Creador. A veces llegamos a la casa de Dios con una actitud muy alta y salimos igual. Dios te está hablando, Dios nos está hablando. Tenemos que cambiar delante del Creador. No es el hombre el que está aquí, es el Señor. Y la palabra de Dios dice: y yo miraré a aquel pobre de espíritu y que tiembla. Aquel que dice: es Dios el que me está hablando, es su palabra la que me está ministrando, y Dios quiere que cambie porque Él me ama tanto. Eso es ser pobre de espíritu. Salmo 34, 18, perdón. Dichosos y felices los que tienen la actitud de ser pobres, necesitados de Dios. Dice el Salmo 34, 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a ¿quiénes? Y habla de los pobres en espíritu. Es decir, la atención de Dios está sobre aquellos que todo el día, todos los días, donde quiera que ellos se encuentran, saben que en su vida es necesaria o es necesario Dios, la palabra. Hoy, tristemente, existe en la tierra mucho orgullo y mucha soberbia. El hombre piensa que puede dirigir su vida y su familia sin ocupar a Dios. Y lo que tenemos es un desorden fatal. Jesús habló al respecto de este tema en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Y contrastó esta parte del tema de la pobreza de espíritu y el orgullo del hombre. La actitud cuenta mucho en nuestra vida, hermanos. Jesús en Lucas 18, 9 al 14 habla de una parábola: un recaudador de impuestos y un fariseo, un hombre que se consideraba pecador delante de Dios, necesitado de Dios, y otro que era fariseo, religioso, sabía, conocía, pero no vivía lo que sabía de Dios. Y dice el 9, Lucas 18: a unos que confiaban ¿en quién? En sí mismos. Ese es el religioso, es el fariseo. Confía en lo que sabe. Es que yo sé de Dios, yo conozco del Señor, yo he leído, yo tengo mucho tiempo en el Señor. Estás confiando en ti, en lo que sabes, en lo que posees. Y así hay muchos. En sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Los dos llegaron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo era religioso, conocía. El publicano era pecador.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Jamás, escucha, jamás te compares con otro, compárate con Cristo. Si quieres medir tu vida moral, espiritual, mídela con Cristo. Con el de al lado no, porque puede estar quizás mejor o debajo de ti. Siempre que medirnos con el Maestro. Dice el 12: ayuno 2 veces por semana, doy mi diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, vea su actitud de este hombre distinta, estando lejos, fíjese, llegó al templo, pero se sentía indigno. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Cuál fue tu actitud con la cual llegaste al templo esta tarde? ¿Cómo llegaste? Hagamos un alto, hagamos un ejercicio. ¿Cómo entramos a la casa de Dios en esta mañana, en esta tarde? ¿Cuál fue la actitud? ¿Llegamos con el deseo de que Dios nos hablara? ¿O llegamos y dijimos: bueno, ya llegué, aquí estoy, a ver qué pasa? Importa la actitud, hermanos. Y dice la Biblia entonces que este hombre, el 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, ¿qué, hermanos? Y esto es importante, la actitud que tenemos delante de Dios. Ahora, ¿por qué la pobreza del espíritu? ¿Por qué la pobreza del espíritu es importante para Dios? ¿Por qué? Vamos a verla en Mateo 18, 3, 4. Vaya conmigo ahí. ¿Por qué es importante y por qué Dios enfatiza que es necesaria esta actitud en nosotros como sus hijos? La pobreza de espíritu. Mateo 18, 3 y 4. Y dijo, son palabras de Jesús: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo es un niño, hermanos? Un niño es ingenuo. Un niño cree todo lo que le dice el adulto, el papá. Un niño, lo que usted le diga lo va a hacer. Y así debe de ser la actitud de nosotros. Una actitud la cual sea como la de un niño. Y Jesús dice en el 4: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor. ¿En dónde, hermanos? En el reino de los cielos. Por eso Jesús enfatiza el tema de la pobreza espiritual. Necesitamos esa actitud. Regresemos a Mateo 5 y vayamos a la siguiente bienaventuranza que tenemos ahí en el pasaje. Mateo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Podemos tomar este tema literal y podemos ver y caernos al suelo y podemos estar llorando. ¿Será que eso es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Que todos los que se ponen a llorar y le piden a Dios son felices? También lo hace el ateo. El incrédulo también llora. ¿Habla de ellos? No. Habla de los que lloran por su condición espiritual delante de Dios. Que como estamos no merecemos más que la ira de Dios. Dichosos y felices los que lloran, porque su condición solamente le puede dar restauración y vida Cristo Jesús. A ellos se refiere. A ellos que luchan y que lloran porque sean ellos consolados en el Señor. Y la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta tarde que hay una bienaventuranza y hay una dicha con aquellos que desean ser consolados por parte de nuestro Dios. Vamos a ver unos pasajes de la Biblia con la ayuda del Señor en esta tarde. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dice la palabra de nuestro Dios.
Vamos a ver a Job capítulo 1 y vamos a ver la historia de un hombre que fue consolado por Dios. Y dice el versículo 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Vemos a un hombre que lo tenía todo, una familia, tenía dinero, tenía cosas materiales. Y de repente comienza a venir la tragedia y el dolor a su vida. Y comienza entonces un sinfín de pruebas y luchas que vivió Job mientras fue probado. Y dice el versículo 19 del mismo capítulo: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así enfrentó la tragedia Job. Lloró, buscó el consuelo de Dios, y Dios lo escuchó. En el capítulo 42, vaya conmigo, ahí mismo de Job, versículos 5 y 6, Dios trajo una respuesta a la oración que tuvo Job durante la tragedia y el dolor que vivió al perder todo lo que él tenía, que lloró y sufrió, pero buscó el consuelo de Dios. Y dice el versículo 5 y 6 de Job 42: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él que atenderé, para no trataros afrenosamente, por cuanto no habéis hablado de mí, ¿cómo? Con rectitud, como mi siervo Job. Al final de la historia del libro de Job, nos habla que Dios consoló, Dios restauró lo que se le había quitado a Job. Cuando dice Mateo 5:4, dichosos y felices los que lloran, habla de aquellos que han sufrido y que su condición nos ha llevado a reconocer que solamente Dios puede consolarlos. Esta tarde, hermanos, mi anhelo y mi deseo como pastor es de que seamos diferentes, que la actitud delante de Dios sea de necesitar de Él y de ser consolados en el Señor.